Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, buenas estamos? noches. Buenas noches. Ya estamos prácticamente dando inicio a nuestra clase del día de hoy. Qué gusto ya poder conectarnos con ustedes en este día. Y bueno, pues tenemos muchas cosas interesantes que platicar el día de hoy, ¿verdad? Estamos pues repasando diferentes cosas que vamos a estar eh, platicando relacionadas con el don que nos toca hoy. Y es un don muy importante, es muy Sí, interesante también. Así que bueno, pues yo espero que ya no tarden mucho, ¿verdad?, en estar conectándose los que faltan. sí, a mí me gustaría mientras, porque así quedamos la semana pasada, mencionar algunos de los espíritus. En la Biblia se describen varios, pero nada más queríamos mencionar algunos de los espíritus que podemos discernir, que hay muchísimos, ¿no? La actividad de estos seres malignos es tan diversa que bueno, pero en la palabra nos habla de que hay espíritus que provocan enfermedades, que hay espíritus de celos, que creo que ese sí lo habíamos mencionado, hay espíritus de inmundicia, ¿no? Que se mueven en la gente, que son los que están operando para que la gente caiga, ¿no? En pecados sexuales, por ejemplo, ¿no? Que puede ser el adulterio, la fornicación, los que atan a la gente y los atrapan en la pornografía, tienen que ver, ¿no? Con todos esos pecados de orden sexual, por ejemplo, ¿no? Pero hay espíritus también de adivinación, que se mueven en todos estos asuntos de ocultismo de los cuales hemos estado hablando. En la palabra vemos el Señor echó fuera a espíritus, hablando de los espíritus que se mueven en el área de la salud, sordos, mudos, ¿no? Entonces, hay una gran diversidad de demonios operando en nuestra contra y necesitamos mucho pedirle al Señor que nos muestre de qué se trata, ¿no? Y que podamos estar moviéndonos en ese don todo el tiempo, ¿no? Es algo de lo que tenemos que pedirle al Señor que estemos muy sensibles a lo que Él nos muestra, ¿no? Porque una vez que Él nos da un don no nos lo quita, nada más nosotros tenemos que estar apercibidos Y ejercitándolo, y ejercitándolo. porque los dones no son algo que, pues una vez me pasó y ya nunca jamás me volvió a pasar. Así Más es. bien es si estamos en este tiempo, en la vida, orando, intercediendo, observando, estando sensibles, apercibidos, como dice mi esposa, este, se van a estar manifestando los dones. Simplemente hoy tuvimos una consejería en la mañana. Y pues me da gusto poder darme cuenta que conforme vamos platicando con la gente, Dios nos permite ver, usando los dones, ¿verdad? Las situaciones que las personas tienen y no necesariamente las personas lo dicen, ¿no? Y a veces eso es muy importante porque la gente no sabe hasta dónde tiene que sacar de su mente y de su corazón asuntos que son importantes para venir a limpieza, restauración, sanidad, liberación, ¿no? Entonces, es tan importante tener un corazón dispuesto, pero también como de amor y de misericordia en cuanto a la gente, a poderla ministrar, ayudar, respaldar, interceder, pero también para darnos cuenta de cuáles son las cosas que nos rodean y que en un momento determinado están actuando, porque puede pasar, como también lo platicábamos el otro día, que nos acostumbremos a la acción de los espíritus malignos y ya no les llamemos así. Siento que la Biblia es súper clara cuando dice que Jesús echó fuera a los demonios, ¿verdad? De estos y aquellos, de esto y de aquello, y eso está vigente. O sea, desde que vino Cristo, la iglesia tiene la misma encomienda y tenemos que darnos cuenta que los espíritus están ahí. El hecho de que no los estemos llamando por su nombre o no les reconozcamos, ¿verdad?, su acción, no significa que no estén trabajando, están ahí. Entonces muchas veces nosotros tenemos que fijarnos. A mí me pasa, por ejemplo, cuando llego a tener alguna conversación con alguien que no es cristiano o está mal en su corazón, hay como una especie de oposición a la hora de hablar. Y tú dices una cosa y la persona dice otra. Y tú afirmas una cosa y la persona afirma otra completamente diferente, como si estuviera en la razón. Nada más que la diferencia es que tú sabes que estás fundamentado en lo que dice la palabra de Dios, no en tu propia opinión. Y eso hace una gran diferencia. Y es una manera también de darte cuenta cómo hay una cosa que está operando en la vida de esa persona o de los argumentos que está presentando que no son Dios. Así es. Entonces necesitamos, como les decíamos, ya nada más para poder pasar al siguiente don,
pues estar apercibidos, estarnos ejercitando, conocer la palabra también para poder todo estarlo juzgando y evaluando conforme lo que dice el Señor en la palabra, ¿no? Eso también es importante, también para poder orar correctamente y de una manera más eficaz, tener los elementos que nos ha dado el Señor, ¿no? En esta lucha espiritual que tenemos todos. Y bueno, como les decía, pues no todos están puntualizados en la Biblia, hemos visto que hay pues muchos, ¿no? Entonces sí tenemos que estar alertas y saber que el Señor nos ha dado la autoridad para poder reprenderlos, para atarlos y para ordenarles que se vayan. Sí, y también para que nos quede claro que las cosas que son verdaderas que Dios dice, aunque las digan 40,000 personas diciendo que eso es la realidad o que eso es lo aceptable, tú no y yo no podemos cambiar de opinión nada más porque un grupo grande de gente lo está diciendo, ¿verdad? Uh-huh. Así es, y sobre todo para que también estemos al pendiente de nuestra vida primero que nada, ¿verdad? De nosotros mismos para poder también entonces poder apoyar a cualquier otra persona que así lo necesite, pero nosotros en primer lugar tenemos que estar apercibidos de los espíritus que pudieran estar queriendo influenciarlos, tomar lugar en nuestras vidas y que nosotros seamos sabios en no abrirles la puerta descuidadamente. Por eso es importante, si nos enojamos, pues que procuremos perdonar. O sea, todas esas cosas que parecen pequeñas en sus inicios lo son, pero nosotros tenemos que cuidar que cada cosa sea tratada a tiempo y de la manera que el Señor lo dice en la palabra para no meternos en complicaciones, ¿no? Lo que les decía del enojo, bueno, pues sí, hay espíritus de odio, de amargura que tienen atada a la gente. Ya no voy a tocar el punto porque la semana pasada les comentaba del caso de un pequeñito, ¿no? Que estaba viviendo en una prisión de amargura a una edad que realmente me dio mucha tristeza, pero eso nos puede pasar a todos, ¿no? Y hay que tener cuidado. Pero yo te quiero dar testimonios, porque no es nada más uno, son varios, de cómo son sutiles las infiltraciones demoníacas que a veces ocurren en las familias, pero en las iglesias también. Entonces puede ser que en un mismo grupo, aunque sea de la familia, y estoy hablando de hermanos, padres, pero que también puede ser primos, ¿no? Tíos. De repente algo pasa y dices, ¿por qué está pasando esto? Que siendo que somos una familia tan unida, de repente se siente como que ya estamos como alejados, como enfriados, y no nos dimos cuenta en esa sutileza del enemigo cómo penetró algo, ¿verdad? Y eso abrió una puerta y de ahí pues se tomaron espíritus. Lo mismo pasa en las iglesias, ¿no? Es decir, el testimonio que yo recuerdo es que mi hermana, la más chica y yo, estábamos muy cerca en la congregación, yendo, viniendo, haciendo cosas, y de repente ella se empezó a juntar con un grupo de jóvenes de la iglesia, un poco más jóvenes, digamos, porque yo le llevo 4 años, entonces ella se empezó a juntar con personas más o menos de su edad, y de principio dije, pues está bien, o sea, está bien que cada quien tome su parte, ¿no? Pero yo en mi corazón no sentía tranquilidad. Yo decía, sí, pero hay algo que no me parece. En fin, hubo un momento en que yo tuve que hablar con ella y decirle, oye, es que el hecho de que por cuestiones de nuestras diferentes actividades, cada quien haga lo suyo, pues lo hagamos, eso no tiene ningún problema, pero hay algo que no me da paz, o sea, le dije, hay algo que no me deja tranquilo, y lo platicamos, lloramos, y efectivamente resultó que había un espíritu infiltrado en este grupo de muchachos que estaba mal, estaba chueco, estaba torcido, estaba mal. Entonces lo que estaba provocando era una separación, una división. Imagínate, en medio de la propia familia, con hermanos que nunca habían tenido ningún problema, ni nunca lo hemos tenido, y de repente y de la nada, en una cosa que parece normal, parece bien, de repente algo no está pasando bien. Entonces tuvimos que discernirlo, lo discernimos gracias a Dios, lo entendimos, oramos, lo rompimos y se acabó el problema, ¿no? Inclusive pudimos hacer algo más para ayudar a este grupo de personas porque estaban equivocadas en algunas cosas. Entonces yo pienso que eso también te tienes que entender como hermano, pero como padre y como una persona que amas,
que hay situaciones que tienes que ser muy cuidadoso de no permitir que el enemigo venga a socavar eso. Pasa mucho entre los matrimonios, pasa mucho con los hermanos, pasa mucho entre padres e hijos, y así pasa en las iglesias con la gente que normalmente son o deberían ser cercanos, amigos, y demás. De repente empieza a haber así como fricciones, asuntos, situaciones, algo se metió ahí. Y es algo que no debemos permitir. Y tenemos que estar orando para que eso no pase. Así es. Y bueno, hay mucho más que decir, pero queremos continuar al siguiente don. Realmente no Hay mucho que hablar, como se dieron cuenta, ¿verdad? Pero hay tanto que decir que mejor Sí, seguimos. así es. No quisiéramos también dedicar demasiado tiempo a hablar pues sí, de estos seres y de las obras que hacen. Preferimos profundizar en lo que el Señor nos ha dado como regalos y continuar para poder empezar a ver ahora lo que son los dones de inspiración. Saludamos a todos los que nos están saludando. Qué gusto verles, bueno, que nos vean A todos los que ustedes, se a van nosotros. agregando a Y algunos iconos que están aquí porque aparecen Sí. arriba, los podemos llegar a ver. Saludos a todos. Qué bueno que están aquí Sí, acompañándonos. y que se han determinado a tomar la clase. Pues entonces vamos a empezar hoy con los dones de inspiración y decidimos empezar con lo que es el don de lenguas, bueno, el don de lenguas, y también abarcar lo que es el don de interpretación de lenguas para eso, verlos en vamos conjunto. a ver 3, pero vamos Ajá. a dividirlos. ¿Cómo se llaman estos dones? Entonces son el don de profecía, el don de géneros de lenguas y el don de interpretación de lenguas, ¿no? Entonces son diversos géneros de lenguas, es lo que dice la palabra. Así se llamaría y mejor. Diversos géneros de lenguas habla de varios, no es nada más uno, de una sola lengua, son diferentes, está en plural. Eso es importante entenderlo, ¿no? Porque estamos hablando de que no nos... ahorita vamos a definir, ¿no? ¿Qué es? Pero el énfasis es eso, ¿no? Que el don es de diversos géneros de lenguas y se refiere a varios, a diferentes. Y a eso diferentes es lo que el Señor nos formas, a diferentes idiomas o lenguas, pero también a diferentes formas de manifestarse en nosotros esa diversidad de lenguas, porque eso también es importante mencionarlo. Es decir, tanto hay diversidad de lenguas como, digamos, en diferentes momentos de nuestra vida cristiana se van a manifestar o vamos a poder ocupar las lenguas dependiendo de la situación. Así es. Entonces, bueno, como hemos estado dando una definición, vamos a darla respecto al don de diversos géneros de lenguas. Igual es una habilidad sobrenatural porque viene dada por el Espíritu Santo de Dios y es la capacidad para dar un mensaje que viene de Dios en un idioma desconocido, de manera natural, ¿no? En lo natural nosotros no sabemos ese idioma, pero el Señor lo usa para dar un mensaje. O sea, quiere decir que recibimos ese lenguaje sin haberlo aprendido. Y de hecho, normalmente no lo entendemos. Eso quiere decir también. Entonces, son lenguas que son desconocidas. Y las diferencias es que no solamente son humanas, sino que el mismo apóstol Pablo dice que puede haber lenguas angélicas. Así es. Y ahorita vamos a hablar un poquito más, ¿no? Pero les di la definición de manera sencilla. Y esto está en 1 Corintios 12:10. Dice, a otro diversos géneros de lenguas. Entonces, bueno, el Señor nos ha dado este don y tiene diferentes expresiones, como decía Manuel, pero una de las cosas más importantes que queremos enfatizar es que es para toda la iglesia. Y este don, pues normalmente puede uno recibirlo el día que le entrega su vida al Señor. En ese mismo momento puede ser que... Ese o cualquiera de los dones. Ajá, o cualquiera de los dones, pero muchas veces creo que es el que más comúnmente la gente recibe en esos momentos y bueno, si no se recibe en ese momento, se recibe posteriormente, pero el día que recibimos al Señor, el día que le entregamos nuestra vida, ese día, a partir de ese momento, el Señor puede darnos los dones que Él considere
y uno de los que son más evidentes y notorios, porque sucede en el momento y es evidente, es precisamente el de hablar en otras lenguas. Y yo sé que a algunos de ustedes les sucedió de esa manera, porque los conocemos y conocemos lo que han vivido, otros lo recibieron en otro momento, pero es algo que viene directamente dado por Dios para nosotros. Y es que los regalos, porque los dones de Dios son regalos, regalos de poder para manifestar su gloria, regalos de poder para que la gente que no lo conoce lo pueda conocer, o para que lo que lo conocemos seamos edificados, dependiendo, ¿verdad?, de la manifestación y forma del don. Son regalos que nosotros tenemos que apreciar, valorar y manifestar. O sea, los regalos son para exhibir, o sea, son joyas. Y las joyas, yo así las comparo. Los dones son como joyas, y las joyas no son para guardarse y esconderse. En el caso de que Dios quiere presumir a sus hijos, si me permites decirlo de esa manera, Él pone estos regalos en nosotros para que se note que Él está con su pueblo, con sus hijos, y que lo está respaldando, y que además se goza y se manifiesta a través de ellos, que somos nosotros, los hijos de Dios. Así es. Y quisimos dar al mismo tiempo el don de interpretación de lenguas, que les voy a dar la definición. Igual es la habilidad sobrenatural dada por Dios para poder interpretar un mensaje dado en un idioma desconocido, ¿no? En un idioma, en este caso, celestial, y poder entenderlo. Yo quiero, a ver, si están anotando, anoten. Interpretación, no es traducción. Y cuando hablamos de interpretación, tenemos que entender que son palabras que no necesariamente corresponden una a una, porque no es una traducción, sino que el intérprete está recibiendo el mensaje y lo está convirtiendo en un lenguaje conocido o entendido. Y eso significa que puede ser literalmente el idioma, como un mensaje recibido, o puede ser una visión, ¿verdad?, que tiene el mensaje que contiene las lenguas que acaban de ser dichas. Y la manera como se expresa la interpretación es precisamente dependiendo de cómo se recibe el mensaje. Es decir, sí es a través de las lenguas, pero no necesariamente es que entendí lo que dijo con las palabras, sino que mientras está hablando la persona, o yo mismo, porque puede ser que yo mismo esté hablando, tengo esta visión que me aclara lo que Dios quiere comunicar. Así es. Dice, igual sigue diciendo Pablo, igual en ese pasaje ahí en Primera de Corintios, dice: por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Eso quiere decir que podemos pedirle al Señor que nos conceda esa facultad también, ¿no? Esa habilidad sobrenatural de poder entender lo que el Señor está queriendo decir. Por lo general lo hace. O sea, si tú le pides a Dios poder interpretarlo, llega el momento en que lo puedes hacer porque Dios te lo concede. O sea, es decir, también a Dios le gusta que le pidamos. Acuérdate que dice la palabra: el que pide, recibe; el que busca, encuentra; el que toca, se le abre. Al Señor no le cuesta ningún trabajo, si ya te dio un don, darte el otro. ¿Me explico? Depende, creo, más de nosotros que de Él, el poder tener más dones y poder manifestarlos. Tiene mucho que ver con la fe, con nuestra relación y con lo que los estamos usando. Porque también, ¿para qué queremos dones que van a estar guardados en un cajón? Así es. Entonces, es algo que sucede donde participa el Señor y donde participamos nosotros, porque nosotros prestamos nuestra boca para poder dar ese mensaje que viene de parte de Dios. Pero no es algo que pase por nuestra mente, no es algo que de entrada nosotros podamos entender, así que no es algo que sea estudiado o aprendido de alguna manera, sino que es algo sobrenatural, ¿no?, que sucede. Y esa facultad de poder interpretarlas pues viene de la misma manera, ¿no? El Señor, ya sea a través de una visión o simplemente la persona en ese momento entiende lo que está pasando. Yo recuerdo un caso donde fuimos a orar por una amiga de nosotros que había tenido un accidente en coche. Iba mi hermana con nosotros, mi hermana Norma, y el Señor a ella le ha dado este don de interpretación de lenguas. Entonces fuimos a orar por ella y de repente el Señor nos hizo sentir que oráramos en lenguas por ella. Y en cuanto empecé a orar en lenguas, ella empezó a llorar, pero de una manera muy fuerte.
Y entonces mi hermana tuvo la interpretación y dio el mensaje en ese momento. Le dijo de parte de Dios que el Señor decía que ella no se preocupara, que Él la tenía en su mano, que Él había preservado su vida y que ella tenía que tener la absoluta seguridad de que todos los días de su vida la iba a guardar y la iba a librar. Y no me acuerdo qué otras cosas porque ya tiene mucho, mucho tiempo. Pero mi hermana le dijo algunas otras cosas que ella había estado preguntando al Señor en su oración y que la respuesta vino en lenguas y ella tuvo esa interpretación y que no podía saber nadie más que el Señor. Exacto. Entonces, el fruto que hubo en nuestra amiga fue una gran paz y eso que ella sentía como una carga pesada que no podía quitarse de encima se fue en ese momento. Hubo un fruto de lo que pasó, ¿no? Y este ejemplo nos hace también, bueno, nos lleva a que nosotros podamos relacionarlo con lo que es la profecía, ¿no? Que son estos mensajes que vienen de parte de Dios, que en este caso cuando se conjuntan el don de lenguas con la interpretación, pues entonces podemos tener también una palabra profética de parte de Dios. Claro, es muy común que pase eso. De hecho, Ujú. pues los que nos siguen los domingos saben cómo el Señor también nos usa de esa manera. Y no quiero que entiendas algo, no se trata de que me use a mí, se trata de que nos use a todos. Ujú. Entonces, muchas veces a mí me pasa, yo oro en lenguas, estoy orando, adorando en lenguas, y de repente el Señor me da la interpretación de algunas cosas. Perdón. Así es, puede ser que la interpretación de lo que estás orando la tenga alguien más Ujú. o que tú mismo tengas la interpretación de lo que hablaste, de lo que oraste en lenguas. Normalmente cuando Dios quiere dar un mensaje, va a estar buscando a alguien que interprete, ¿sí? O sea, es decir, ¿por qué? Porque es Él que quiere expresar un mensaje para la iglesia, ¿no? O para ti. Normalmente es para la iglesia. Entonces esto es muy importante, ¿no? Y bueno, ha habido muchas ocasiones donde el Señor pues usa este don, como dice mi esposa, para impactar la vida de alguien en particular o a la iglesia a través de la interpretación directamente de las lenguas que fueron habladas. Así es. Hay algunas personas que piensan que esto ya no sucede, ¿no? Que esto era para la iglesia, la iglesia primitiva, la primera iglesia después de que el Señor Jesús eh, resucitó, que nada más era para ellos, pero no es así, porque esto es vigente para nosotros lo experimentamos, nosotros, como iglesia del Señor también somos acreedores a sus dones y Él quiere seguir moviéndose en milagros, en fe, en profecía, en todas las cosas que están dadas junto con estos dones. Y entonces no creamos, ¿no? Lo que algunas personas dicen, en realidad estos dones están vigentes y son para el día de hoy. Ciertamente la primera vez que lo vemos en la palabra manifestarse, pues es hace muchísimos años, ¿no? Justamente con los apóstoles que estuvieron con el Señor, pero de ahí a la fecha es algo que el Señor no ha dejado de hacer. Te voy a platicar una anécdota mientras mi esposa está buscando una escritura. Estábamos orando, creo que ya se los había comentado, pero fue algo muy bonito porque estábamos orando en la mañana, solíamos hacerlo en la congregación donde nos congregamos nosotros, era antes del servicio, el domingo, y estábamos un rato ahí y ya estábamos sentados varios. Y entonces empezamos a orar y empezamos a orar todos en diferentes lenguas en algún momento, pero yo me quedé callado porque yo empecé a escuchar a una de mis amigas que estaba como a 2 lugares que empezó a hablar en inglés. Yo entendía algunas palabras, obviamente sabía un poco menos inglés que ahora, pero también era cierto que el inglés que estaba hablando era un inglés raro para mí, porque de repente era como si hablara un inglés antiguo, como si estuviera yo leyendo a Shakespeare en su idioma original, ¿no? Era un poco así. Entonces yo me di cuenta porque de repente usaba palabras que aunque yo las entendía, por la gracia de Dios, ¿verdad? Empecé a darme cuenta de que estaba hablando en ese idioma. Entonces le puse atención porque ahí no era una interpretación nada más, o sea, estaba yo realmente traduciendo. Estaba yo escuchando porque conocía el idioma y estaba yo traduciendo. Y llegó un momento en que empezó ella, primero eran cosas pues digamos comunes de oración, bendice Señor, levanta y te damos gloria y cosas así. Pero de repente empezó a exaltar a Dios
en esa lengua y empezó a exaltarlo y exaltarlo, exaltarlo. Era una cosa impresionante su exaltación. Yo me impacté mucho con lo que estaba diciendo y entonces de repente me quedé así y dije, ahorita que terminemos de orar voy a decirle. Acabamos de orar. Oye, estuviste orando bien bonito en inglés. ¿Sabes inglés, verdad? Y me dijo, no, yo no sé inglés. ¿Cómo que no sabes inglés si estabas orando en inglés? Me dijo, pues yo no sé inglés. Y entonces le dije, mira, empezaste a decir, y le pude decir las primeras palabras que ella dijo. Empezaste a decir esto y esto y esto y esto. Pero cuando llegué a quererle decir el asunto de cómo estaba exaltando a Dios, me quedé mudo. Porque yo tenía lo que había dicho aquí y en mi corazón, pero no lo podía decir con mis palabras. Eso me impresionó muchísimo. Era como si estuviera describiendo con unas palabras increíblemente grandes y maravillosas estas exaltaciones de la gloria de la persona de Dios en una forma impresionante, con palabras que no se pueden decir en español. Y que eso fue la experiencia que tuve con ella ese día. Y me di cuenta que cuando oramos en lenguas muchas veces estamos entrando en una adoración muy particular que no tiene traducción con palabras humanas. Ese día fue muy impresionante. Así es. Bueno, entonces dice aquí en Hechos 2, el versículo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. Por eso estábamos comentando que sí, ellos tuvieron que abrir su boca para hablar, pero el que les daba, el que ponía las palabras era el Espíritu Santo. Y entonces fue algo que maravilló a la gente que los escuchó, porque dice, moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confundidos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Quiere decir aquí que efectivamente, como dice Manuel, dentro de lo que, dentro de esta diversidad de lenguas que el Señor da, también efectivamente hay ocasiones en que hablamos o podemos hablar idiomas que son humanos, ¿no? Como en este caso de nuestra amiga, que a mí me tocó escucharla también hablar en inglés de una manera hermosa, pero ella no sabía inglés, ¿no? Entonces, estar escuchando lo que ella decía era algo precioso, porque eran palabras de mucha exaltación hacia Dios, que fueron los momentos en que yo tuve oportunidad de oírla. Pero así como ella, hay personas y hay testimonios, podríamos decir mucho también, ¿no? Misioneros que han ido a países donde el idioma no lo conocen, o la lengua o dialecto, según sea el lugar al que vayan. Y el Señor, a través de las lenguas, hace que ellos prediquen, ¿no? Las buenas nuevas, alguien se convierte gracias a que escuchó a otra persona hablar en su mismo idioma idioma, o dialecto, de ¿no? De donde se encuentre. A veces de verdad pudieran ser lenguas que ya no se hablan más, pero que el Señor, pues como de todos modos nosotros no lo entendemos, pero esas son las que Él utiliza para lo que Él quiera hacer, ¿no? Porque las lenguas las podemos, el Señor las ha dado y con las lenguas, bueno, hay varias cosas que podemos decir, ¿no? Una vez que el Espíritu Santo viene a nuestra vida, es una evidencia de que hemos sido bautizados, sumergidos en el Espíritu Santo, ¿no? De que hemos recibido ese bautismo. Entonces, que es lo que pasó con la gente que estaba ahí reunida, ¿no? En el testimonio de la palabra que acabamos de leer, el día de Pentecostés, vino el Espíritu Santo sobre ellos, y entonces ellos empezaron a orar en otras lenguas. Entonces, ¿qué es lo que decían, ¿no? ¿Qué es lo que estaban hablando o a quién le estaban hablando? Nosotros cuando oramos en lenguas,
primero que nada, bueno, pues estamos hablándole al Señor, a Dios. ¿Y qué estamos haciendo? O lo estamos exaltando, lo estamos glorificando. A veces también dice la palabra que nosotros no sabemos cómo pedir como conviene cuando estamos en nuestra oración haciendo alguna petición o incluso estamos intercediendo, ya sea por una persona o como en el caso de ahorita que estamos orando fuertemente por nuestra nación, por las naciones, ¿verdad? A veces, Señor, no sé cómo pedirte y entonces empezamos a orar en lenguas y el Espíritu Santo es el que nos dirige en esa oración. Esa oración es muy eficaz porque está siendo dirigida precisamente por el Señor, que es el que sabe cómo tenemos que pedir, como conviene. Otra cosa que sucede cuando oramos en lenguas es que nuestra comunión personal con Dios pues se hace más fuerte y más fresca, más profunda, ¿no? Porque va más allá, cuando se nos acaban las palabras en el entendimiento, cuando se nos termina lo que podemos decir, entonces podemos seguir orando en el Espíritu y hay una profundidad diferente cuando hacemos eso. Nosotros podemos tener una comunión con el Señor diferente si estamos orando en el Espíritu. Y también cuando oramos en el Espíritu, en la congregación, es otro momento diferente, no es ese momento personal, íntimo, pero también es un momento especial porque entonces ahí puede haber también edificación al estar el Señor hablando, otro interpretando, o todos adorando al Señor en el Espíritu, como dice la palabra, que seamos adoradores en espíritu y en verdad. Entonces tenemos que orar en el entendimiento y tenemos que orar en el espíritu y tenemos que adorar en el entendimiento, pero también adorar en el espíritu. Y es que los hemos estado pidiendo que la primera oración que hagan en la mañana justamente sea en lenguas. Y bueno, mi experiencia que he estado teniendo en esos casos, hablando de lo que mi esposa dice, es que yo oro en lenguas un buen rato, y de repente oro en lenguas y me espero y entonces escucho, porque también la oración es escuchar a Dios, ¿no? Y a veces mientras estoy orando en lenguas me está dando Él una visión o una interpretación de las lenguas. Y esa comunión cercana también te ayuda pues a saber que Dios mismo es el que te está poniendo esas palabras, ¿verdad? Para decirte o explicarte o platicarte o exhortarte o animarte, dependiendo, ¿verdad? Porque hay veces que tiene que llamarnos la atención, hay veces que tiene que animarnos, hay veces que tiene que decirnos qué hacer o cómo hacer, porque todo eso está contenido en la oración. Tú y yo tenemos necesidades de pedirle dirección, sabiduría. A veces le digo, Señor, yo lo único que necesito ahorita es que me abraces. Yo sé que esto y que el otro y que aquello, pero ahorita yo lo que yo necesito es que tú me abraces. ¿Por qué? Necesito tu fortaleza, necesito sentir tu presencia, tu amor, pues, para seguir en esto y en aquello y en esta batalla, en esta lucha y en fin. Yo pienso que eso es algo que todos necesitamos de repente y que Dios con mucho gusto nos lo da porque es parte de su bendición. Y muchas veces en las lenguas y en la interpretación de lenguas vienen este tipo de experiencias, ¿verdad? Y mi esposa estaba diciendo, yo tengo muchas experiencias parecidas respecto a cómo las lenguas. Yo el testimonio más fuerte que tengo relacionado con eso es la primera vez que Dios me permitió hacer un viaje internacional a Europa. Llegamos a Francia, obviamente ninguno de nosotros teníamos francés en nuestro estudio. Yo alguna vez había leído un poco, pero prácticamente nada. Y estamos todos, no es el tiempo del internet, entonces este es otro momento, porque ahora con el internet se pueden hacer muchas cosas que en ese tiempo no se podían. Entonces bajamos del avión, recogimos el equipaje, no teníamos una dirección a dónde llegar, no teníamos una reservación de hotel. No es como es ahora, hoy te metes a internet y andas buscando y encuentras, ¿no? En ese tiempo no había eso. Entonces llegamos, pues ahora sí que a la buena de Dios, a ver a qué nos esperaba. Y era un domingo, eran como no me acuerdo bien, pero han de haber sido como entre 3, 4 de la tarde. Y entonces, pues, ¿qué hacemos? De aquí, ¿cómo nos movemos? Estamos en el aeropuerto, ¿cómo llegamos a la ciudad, no? Nadie hablaba inglés, me refiero de la gente a la que nos acercábamos para preguntarles en inglés, nos decían, no inglés, no inglés. Y decía, español, no español.
O sea, era una situación bien complicada. Entonces, estoy parado ahí en una puerta y de repente se me acerca una señora grande, una señora ya mayor, y me dice, disculpe joven, quiero preguntarle si usted sabe si en esta puerta pasan los camiones gratuitos que la llevan a uno al metro. Así me dijo. Entonces yo volteo y le digo, señora, yo soy extranjero, acabo de llegar, no tengo la menor idea de si por aquí pasan los camiones que le llevan a uno gratuitos al metro y sobre todo, señora, yo no hablo francés. Cuando yo le dije yo no hablo francés, me di cuenta que toda la conversación había sido en francés. Toda la conversación. Entonces la señora se me quedó viendo y me dice, usted habla francés. Y se fue, caminando como indignada, ¿no? Y yo me quedé, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Me explicó? Fue impresionante porque era la operación sobrenatural de Dios dándome a entender el idioma y dándome las palabras para contestar. Esto es otra forma de manifestarse el don, los dones, en este caso de lenguas y de interpretación, que fue una traducción prácticamente, porque era una lengua conocida. Y aunque yo tenía una cierta noción de algo, pues cómo vas a poder tener una conversación con alguien completamente clara, ¿no? Entonces fue así de esa fue la bienvenida de Dios en ese viaje. O sea, ya me dijo desde ese primer día que iba a ser un viaje extraordinario y así fue. Pero esa primera ocasión, que no fue la única, pero esa fue la más impresionante, fue esta manifestación del don de esta manera tan increíble, ¿no? Entonces, yo estoy convencido de que cuando es necesario, Dios puede hacer lo que sea, con quien sea, de la manera que sea, y nos puede ayudar de una manera que nosotros ni nos esperamos. Así es. Yo sentí ese día la ayuda y el respaldo de Dios impresionante como yo no lo había imaginado. Y bueno, por cierto, me enteré que había un camión gratuito que lo llevaba uno al metro, y si era en esa puerta donde estaba la señora. Ahí fue donde nos pudimos subir a ese camión que nos llevó precisamente al metro para llegar a la ciudad. Así, sí, son experiencias hermosas que el Señor nos permite tener cuando nosotros nos movemos, pues sí, en los dones que el Señor nos ha dado, ¿no? Y entonces, bueno, además de recibir edificación, de verdad a veces hay cosas que son muy emocionantes, como aventuras, ¿no? Que el Señor nos permite vivir. Pero bueno, aquí en el capítulo 14 de Primera de Corintios, quiero leerles lo que dice al respecto del don, porque vamos a estar hablando un poquito más al respecto, pero quiero que tengan pues los versículos, ¿no? Vamos a leer desde el versículo 13 al 22. Dice, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento, como estábamos comentando hace un momento. Porque si bendice solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, dice Pablo. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Entonces, ciertamente, la gente, como pasó precisamente el día de Pentecostés, los incrédulos pueden ser impactados por el Espíritu Santo cuando ven esta manifestación del Señor, y es algo que puede hacer que ellos se vuelvan a Dios. De manera sobrenatural pueden recibir el impacto, el testimonio de Dios al verse sorprendidos por este don tan especial. Dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos,
Bueno, aquí siguen hablando, ¿no? Pero lo que es importante es eso. Nosotros necesitamos saber que este don está dado como señal a los incrédulos y que necesitamos no conformarnos con orar en lenguas, sino que según lo que dice la palabra, necesitamos pedir la interpretación. Ujú. Y cuando eso sucede, pues entonces podemos recibir con claridad en nuestro entendimiento el mensaje que viene de Dios, que Él nos está queriendo dar. Bueno, tantito me voy a detener en esto porque nos están haciendo una pregunta. Sí. Y dice, soñar con el futuro, lo voy a leer, soñar el futuro con años o meses de distancia, con lujo de detalles, y en el transcurso de la vida ir viviéndolo. Dice, y la mente empieza a recordar el sueño cuando está ocurriendo. Bueno, vamos a hacer una puntualización. Acuérdense que siempre tenemos que juzgar todo lo que recibimos, no nada más, es decir, tengo algo sobrenatural y dar por hecho automáticamente que es un don. ¿Por qué? Porque ya también explicamos en otras clases que hay cosas que el enemigo hace para falsificarla. Nada más es una anotación, no estoy diciendo que esto sea el caso, pero lo quiero decir porque efectivamente puede pasar que gente tenga impresiones sobrenaturales que no necesariamente son de Dios. Y lo digo ¿por qué? Porque si el sueño causa dirección, sabiduría, edificación, ¿verdad? Entonces quiere decir que Dios de algún modo nos estaba mostrando o nos está mostrando algo que Él quiere y desea y necesita que nosotros sepamos. Yo he tenido sueños que hablan precisamente de lo que viene en el futuro, no de una manera detallada como usted está mencionando, pero sí como un panorama de lo que yo puedo esperar en el tiempo por venir. Eso lo platicaremos. Pero también es verdad que ha habido ocasiones, no nada más en mi vida, sino en cualquiera de las personas que nos están viendo, incluyéndole a usted, que el enemigo puede ocupar esto como una forma de engañarnos para que nosotros vivamos experiencias creyendo cosas que no son ciertas, porque fueron plantadas o sembradas con anticipación para tratar de que nosotros nos ajustemos a eso que recibimos. Esto es lo que hacen los adivinos, por ejemplo. Es decir, si una persona va a que le lean, nada más estoy diciendo algo que ya lo dijimos, porque esto ya lo vimos en alguna otra clase, van y que le lean la mano o el café o no sé qué, el que le está diciendo las cosas, le dice cosas ciertas del pasado, y entonces le empieza a hablar del futuro, pero ya digamos, con el engaño de haberle dicho cosas del pasado. Ahora, no quiere decir que lo que le dijo del pasado no sea cierto. Quiere decir que efectivamente algún espíritu que lo venía siguiendo le está comunicando de alguna manera al adivino, ¿verdad? Cosas que pasaron antes, y a partir de ese momento le va a decir cosas que pueden pasar en el futuro, para tratar de que esa persona se acomode o se acondicione a esto que fue dicho por esa persona. Entonces, así como le puede pasar que usted vaya a un lugar y por medio de un adivino pase esto, también puede ser que por medio de un espíritu inmundo venga una confusión hacia lo que es el futuro si es que no viene de parte de Dios. ¿Cómo se arregla esto? Bueno, es muy fácil. Yo oro y le digo, Señor, todo lo que proceda de ti, yo lo recibo. Y todo lo que no proceda de ti, yo no lo acepto en el nombre de Jesús. Es una forma muy seria de orar al respecto. Si es del Señor, las señales que Dios nos da con lo que nos muestra, como ya lo mencioné, y con todos los dones es igual, edificación, exhortación, ¿verdad? Dirección divina, pero siempre para bendición, nunca para maldición, nunca para... Usted no me especifica si lo que usted vio, vivió, eran cosas que le produjeron alguna de estas áreas, por eso lo tengo que mencionar así. Entonces, en todo lo sobrenatural que Dios hace, está esas características, aun cuando se trata de una exhortación. Si Él nos llama la atención o nos va a mostrar algo terrible, ¿verdad? No es para que nos alarmemos, sino más bien es para que oremos, intercedamos, o como le pasó a Jonás, que lo mandó a predicarle a Nínive, porque iba a venir un juicio de destrucción hacia la ciudad. Si él obedecía y la gente respondía y se convertía, pues el juicio no llegaba, como no llegó, porque la gente se convirtió. Entonces, ese es el tipo de situación y del corazón
del carácter de Dios, ¿no? Estos vaticinios o ay, viene la gran destrucción porque Dios, no sé qué, hay que tener mucho cuidado y si es para una cosa personal de vida, con mayor razón. Hay que tener cuidado y decir, bueno, Dios, yo someto mis pensamientos, mis sueños, todo lo que yo recibo, tengo, a ti. Y lo que venga de ti, pues bienvenido. Y lo que no venga de ti, pues no lo recibo, en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué sería? Bueno, pues dependiendo, ¿verdad? Porque acuérdate que ya estamos hablando ya de tiempo atrás de la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría. Ahorita estamos en estos dones que hablan de la profecía. Y como ya dijimos que una profecía, bueno, vamos a verlo después, la palabra de profecía o la profecía, ¿verdad? Tiene que ver con cosas que muchas veces van a pasar en el futuro. Pues Dios podría usar un sueño para eso también. Sí, el Señor es una de las formas en que el Señor nos habla a través de los sueños. No necesariamente es un don que está operando, el hecho de que nosotros tengamos un sueño donde el Señor nos muestre algo, no necesariamente es un don, simplemente el Señor nos comunica algo y normalmente, bueno, lo que tenemos que hacer es pasarlo por el filtro de la palabra de Dios. Y ahí podemos buscar, ¿no? Si corresponde con las cosas, con la forma en que el Señor hace las cosas, con lo que dice la palabra, si el fruto de ese sueño que estamos teniendo nos transmite paz o el resultado es paz, es edificación, es algo correcto, entonces podemos decir y concluir que es algo que el Señor nos dio. Y no hay nada como pasarlo por el filtro de la palabra y consultar además con la gente que es nuestra autoridad espiritual o alguien que conozca la palabra, que esté cercano a nosotros. Ya muy específicamente. Pedir una opinión, ¿no? Es algo consejo, que es algo sabio, ¿no? El pedir una opinión de lo que estamos recibiendo. Prácticamente todos los sueños que tenemos tienen algo de espiritual o de parte de Dios. Hay que entender que no todos necesariamente son definitorios de vida, ¿verdad? O directrices, pero siempre sí, nuestro espíritu no duerme, nuestro espíritu está despierto. Nosotros dormimos, pero nuestro espíritu no. El espíritu que es eterno, que vive dentro, que está ahí, ese es diferente, la manera de edificarse y de fortalecerse es diferente al cuerpo físico que tiene que descansar como pues para dormir, ¿no? Entonces también tengamos claro eso, que nuestro espíritu propiamente no se duerme. Así es, y que podríamos orar al respecto de lo que soñamos, ¿no? Si es algo que nos inquieta, pues entonces podemos orar al respecto. No podemos dar por hecho, como dice Manuel, que es algo que define lo que va a pasar con nuestra vida o lo que va a ser nuestra vida. Hay gente que hemos escuchado que efectivamente lo toma así. Si es que ya el Señor me dijo que no sé, por ejemplo, que mi mamá no va a estar ya en 2 años, ¿no? Y la realidad es que yo podría pensar que un sueño así no es algo que venga de Dios. Y entonces lo que hacemos pues es orar, ¿no? Señor, oramos. Todo lo que se quiera levantar en contra de la vida de mi mamá, por ejemplo, ¿no? Yo lo derribo en el nombre de Jesús. Yo te pido que tú la guardes en salud, en integridad, que no haya nada ni nadie que pueda atentar contra su vida. Es un ejemplo nada más, ¿no? Es un ejemplo porque efectivamente puede ser que una persona alejada de Dios, que necesita a Cristo, o que una persona que ha estado alejada de su familia y que necesita acercarse a su familia, Dios le dé este tipo de consignas como para decir, bueno, ponte abusado, acércate, humíllate, pide perdón, intercede, como dice mi esposa. O sea, es decir, no todo tiene que ser visto ni como una directriz ni como una catástrofe. Tenemos que aprender a entender qué es exactamente lo que Dios nos quiere comunicar y cómo nos lo quiere comunicar. Y siempre está esta parte de decir, Señor, yo recibo, acepto y todo lo que viene de tu parte, bienvenido. Y si algo, por la razón que sea, viene a tratar de sacarme de equilibrio, ¿verdad? O de confundirme y no viene de ti, dame discernimiento para decir no, bye. En el nombre de Jesús, adiós. Así es. Que sigue porque ya tenemos poquito tiempo. Que sigue, sí, no estoy pensando que...
no sé si vamos a terminar. Es que tenemos mucho material. Pero bueno, hablando de la interpretación, nada más son algunos comentarios. A veces pensamos que si alguien ora muy cortito en lenguas, la interpretación tiene que ser igual, muy cortita. No O que si alguien da un mensaje en lenguas muy largo, la interpretación también es muy larga. Tampoco. Y no necesariamente, ¿no? Me gustó el ejemplo que está aquí en la Biblia, precisamente en Daniel 5, 25 al 28, hay un mensaje, ¿no?, que aparece en la pared y dice, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Son 4 palabras y la interpretación es mucho más grande, ¿no? Es muy larga. Sí. Dice, Mene significa o el Señor lo que está diciendo con esa palabra es, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Fíjate, todo lo que de una sola palabra, la interpretación se tradujo en 9 palabras. Luego, Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Otra vez, ¿no? De una sola palabra, viene una frase larga, y Pérez, que de ahí viene la palabra Uparsin, es tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces, son muchas palabras, no es una cosa que sea literal o que corresponda una palabra en lenguas y una en español, ¿no? Porque dijimos que es una interpretación. Es un lenguaje celestial que es interpretado. Así es. Entonces, bueno, eso es algo nada más que queríamos enfatizar. Otra cosa que queremos decirles, bueno, a veces se toma como algo que es lo mismo cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo con el hablar en lenguas, no es lo mismo, ¿no? Sino que el hablar en lenguas puede ser la evidencia de que has sido bautizado en el Espíritu Santo. Pero son 2 cosas distintas. Digamos que cuando naces de nuevo y tu espíritu está bañado por el Espíritu Santo, viene como esta activación de tu espíritu para que se conecte con tu alma. Ya decíamos hace un momento con la lectura que hicimos, ¿verdad? Una cosa es el espíritu y otra cosa es el alma. Dice que cuando oras en lenguas, tu espíritu se edifica, pero tu alma queda sin entendimiento. Este es uno de los textos que nos importan para separar el alma del espíritu, ¿sí? Si fueran lo mismo, esa palabra no tendría sentido. Pero siendo que es distinto el espíritu del alma, quiere decir que efectivamente cuando nosotros oramos en lenguas somos edificados en nuestro espíritu. A menos que haya una interpretación, también nuestra alma va a ser edificada. Así es. Y bueno, entonces un mensaje que es dado en lenguas puede ser una oración, puede ser una exhortación, puede ser adoración. Una adoración a Dios, como te dijimos ya hace un ratito, como ya lo dijimos, ¿no? Nada más para enfatizar. Entonces nosotros aquí podemos ver de lo que leímos en los versículos que les leí, bueno, que es una señal a la gente que no cree, a los incrédulos. Es algo sobrenatural, aunque se manifiesta a través de nuestra boca, ¿no? Es algo que viene de Dios, es una evidencia sobrenatural que nos hace también, nos sensibiliza a todo lo que es espiritual, ¿no? Es algo que viene de parte de Dios y que podemos darlo a la gente a través de la interpretación, o podemos sentir, si estamos orando nosotros solos, pedirle al Señor también que nos ayude a interpretarlo, pero definitivamente somos edificados cuando oramos así. Nuestra comunión con el Señor puede ser más estrecha, más profunda. Lo que hemos visto es que la gente que ora en lenguas, pues de verdad tiene una vida espiritual, no batalla tanto, ¿no? Con su vida espiritual, se guarda más en santidad. Obviamente, si realmente ora y busca una comunión con Dios, ¿no? Y yo quiero decirte algo que es mi experiencia. Cuando tú estás muy angustiado por una situación, un problema fuerte, yo recuerdo también otro testimonio, ¿no? Muy al principio, cuando conocimos al Señor, a uno de los muchachos de la iglesia lo secuestraron, fíjate. Bueno, eso fue hace muchos años. Y la verdad estábamos todos pues en la ignorancia de qué estaba pasando, por qué había pasado, había mucho hermetismo, bueno, muchas cosas. El caso es que nos pusimos a orar.
Y yo ese día aprendí la intensidad de la oración, porque ese día era una persona que apreciábamos mucho y pues la verdad tuvimos una angustia muy grande y en familia nos pusimos a orar. Me acuerdo estar orando mucho tiempo. Oramos en el entendimiento todo lo que pudimos, se nos acabaron las palabras y seguimos orando en lenguas todo el tiempo, pero llegó un momento en la oración en lenguas en que yo sentí, me acuerdo perfecto, porque estábamos ahí, ya era de madrugada, estábamos ahí, estaba orando en lenguas y de repente me callé y les dije a mis hermanas que estaban ahí, a mi mamá también estaba ahí, le digo, ¿saben qué? Yo ya tengo paz en mi espíritu, lo acabo de recibir, una paz impresionante, y eso me dice a mí Dios que ya hay una respuesta y hay una solución a este asunto. O sea, ya Dios ya nos contestó nuestra oración. Y fue impresionante porque fue casi de inmediato que nos hablaron por teléfono para decirnos, ya apareció, ¿no? O sea, quiere decir que efectivamente cuando yo sentí ese testimonio de Dios de paz en mi corazón, ya había sido resuelto el asunto, ¿sí? Entonces, eso es parte de lo que ocurre cuando tú oras en lenguas. No estamos entendiendo nada porque estamos en lenguas, estamos muy angustiados en lo natural, Pero pero en el sintieron paz. Espíritu, el Espíritu Santo nos comunicó su paz para darnos testimonio de que Él ya nos estaba respondiendo a nuestra oración. Fíjate bien, porque muchas veces me preguntan, ¿y cómo se le hace para pedirle a Dios una dirección en algo? ¿Y qué consejo nos puede dar? ¿Y cómo le hacemos? Bueno, te estoy explicando. Esta situación era angustiante, de vida o muerte, pues. Y de repente oras en el Espíritu, pides a Dios que te dé dirección, oras como creas conveniente. Hay veces que oramos de una manera y de otra, pero de repente entras en lenguas porque no sabes cómo orar. Y cuando estás en lenguas, tienes que buscar un testimonio de Dios en tu corazón. A veces puede ser una interpretación o una visión, pero a veces simple y sencillamente es un testimonio del Espíritu Santo, como el que te acabo de explicar, para decirte ya, hasta ahí nomás. Y pues vamos a ver. Y vamos a orar. No, miren, como se dieron cuenta, todos estos temas son muy amplios y un ratito de platicar con ustedes no es suficiente. Entonces, queremos que usted entienda que aún vamos a poder tener, pues, digamos, unos tiempos para conversar, como al principio que estuvimos hablando de diversas cosas, así vamos también a tener tiempos, ¿no? Donde no necesariamente es un tema, pero hablamos de todo lo que ya hemos estado hablando. En resumen, acuérdese que este curso se llama Guerra Espiritual. Todo lo que estamos viendo ahorita, que son los dones del Espíritu, son el equivalente a herramientas o armas que tenemos para poder contrarrestar, combatir, ¿verdad? O subsanar cosas que en un momento determinado pueden ocurrirnos en la vida o a otras personas. Dios usa los dones para edificarnos a nosotros, pero también a otros. Y muchas veces, ahorita hablando específicamente de las lenguas, podemos estar orando a través del Espíritu Santo, peleando por un alma que está perdida, peleando por alguien que está, como en este caso, secuestrado, orando por la necesidad de una familia, de una nación, de un país o del mundo, dirigidos por el Espíritu Santo, y para eso son las lenguas. Y en ese curso el Espíritu Santo puede darnos dirección a través de la interpretación, ¿verdad? Para darnos alguna instrucción específica sobre algo, y eso también es parte de lo que ocurre cuando oramos en lenguas, hablando específicamente de la guerra espiritual. Cuando yo intercedo a una gente que estoy ministrando porque está endemoniada, porque hay gente endemoniada, el Espíritu Santo a través de las lenguas muchas veces nos da dirección y nos dice es un espíritu así, o él opera a través de mi vida con las lenguas. También eso me ha pasado muchas veces. Cuando una persona está muy endemoniada y está complicado porque no está respondiendo, yo me pongo a orar en lenguas. Y el Espíritu Santo, rapidito, pone dirección, pone sabiduría o toma el control a través de mí y automáticamente hay una respuesta de parte de Dios. Entonces, con esto estoy resumiendo un poquito de todo lo que importa. Y también te quiero decir, es para todos. Orar en lenguas es para todos. O sea, no quiero que lo veas como un don solamente que algunos reciben. En caso de hablar en lenguas, no. No, porque el hablar en lenguas es que tu espíritu, dirigido por el Espíritu Santo, se comunica. Eso es lo que significa en pocas palabras, ¿no? Entonces, por favor, todos tengan claro eso. Si tú no oras en lenguas,
Y empiézale a pedir al Señor que te llene con su Espíritu Santo y que te dé esa oportunidad de orar en lenguas. Y ahorita vamos a hacer una oración sencilla, pero hay dos maneras de recibir el Espíritu Santo, que es a través de la imposición de manos directa de alguien que ya está lleno del Espíritu Santo, o espontáneamente el Espíritu Santo llena a la persona que está anhelándolo y deseándolo. Pues vamos a orar. Ahí donde están, cierren sus ojos para que no se distraigan. Y Señor, te damos gracias en esta noche, tú eres bueno. Gracias, Señor, porque estás presente en cada uno de nuestros hogares. En este momento, Señor, nosotros te pedimos que tú llenes de tu Espíritu Santo, Señor, a todos aquellos que están necesitando, Señor, la llenura de tu Espíritu, que aún no la han recibido. Señor, bautiza con tu Espíritu, pero también te pedimos, Señor, que tú impartas y des este don, Señor, que todos los que no han hablado en lenguas todavía, Señor, en este momento puedan recibir, Señor, este don, esta evidencia, Señor, en sus vidas, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Yo oro en lenguas, voy a orar en lenguas por ti y escucha, porque a lo mejor vas a recibir la interpretación. Sopleira takuitili matarebo shopuruyakatatutset, alableita moye shipleter kutarepa paratishi paratutarakapar, uripala shiplater kure maratiria tarkute shapretan kataramasu, alepali kilikletes poliklatera pasipiritiria tarema babaship, shipiri karaterema paranatatarapiriya satore pakantatea, Hashotoro koropirie terrabariria patorikitishet, harababaraba sandaraba karaba. Y puedes empezar a orar con tu entendimiento, o sea, con tus palabras. Y taramaishi platere kotarapipiri barashan. De repente puedes ser que empieces a hablar simplemente sin entender lo que estás diciendo. No te asustes, no te preocupes, está bien. Shoplei darakutiria makoya talapleta splieter kutia paranaya bodi. Arriba kashi poroti salapere paparari. Mientras estoy orando en lenguas, el Señor va a traer sanidad a tu corazón que estás quebrantado. Shopele taramikiria tayatora babashipiri katababa. Tú que estás angustiado y preocupado, el Señor va a dar paz a tu corazón. Shopolotiria para kitiripo she para katotarama peba baba. Echo fuera tu espíritu de temor. Asheplandere kotia la toramashipa la terekototoropiri para tasá. Todo impedimento, todo obstáculo mental, emocional o espiritual que esté tratando de impedirte que vivas la experiencia de la libertad en Dios. Shopele kalatiri baratosa palatarama shapora tatarama cantara basura. Arapiri diriba she para kotorobori katarama babasan. Bendito Señor, yo te doy gracias por cada persona que está reunida con nosotros en este momento. Te pido que todo conocimiento que se ha dado se grabe en sus corazones, en sus pensamientos, que aclare sus dudas, Señor, que manifiestes tu poder a través de estos dones, Señor. Halabishi la parakutiliklatere kamala sotoroboshe parakotatababa, que ahí donde se encuentran tu presencia los llene, los sature, los santifique, los traiga libertad, parilia tarakoshe pleterkote parapirita taramape baba, que empiecen a tener estas visiones, esta claridad, esta dirección de tu espíritu, Sheplandere Kotoropiria Taremapa, Hoshe Palaklita Ramasotoro Kotarapere Papiritiri Marababa, Hosha Parakandaraba, Heskatara Pirikataraba, Sotorobo Shipirikatarama. Yo quito todo obstáculo natural o espiritual que esté obstruyendo la mente o el corazón de cualquier persona que en este momento está viendo o va a ver este tiempo de enseñanza en el futuro. El aquila talamiti solo que talaparata suturu koropiri pararera bababam barababa osho poro bobiria pasanda rabakata rama siria taraba hosha para canta rama sotoro bokiri babababa hosa terema parapiria babaramba baraba shanda raba. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Señor, gracias. Les invitamos a todos que sigan orando en lenguas en sus casas. Algunos incluso en algunas ocasiones nos han comentado que no lo ejercitan tampoco y es algo que ustedes no pueden hacer. Es un don de Dios, es algo que necesitamos estar usando. Y no te calles, habla, abre la boca, ora. Si no es algo de menospreciarse, no, para nada. Nos lo está dando Al el contrario. Señor.
Y Es muy necesario en este tiempo muy, tan muy tremendo que necesario. estamos viviendo. Entonces, no es algo, no es cualquier cosa. Toda la gente que, por la razón que sea, haya tenido esa idea de que, pues, no me acordaba, ¿no? Que tengo que Oh, orar lo así. recibí, pero nunca más lo No, volví a hacer. no, No, es algo que necesitamos todo el tiempo. todo el tiempo estar pudiendo echar mano, ¿no? Y además puedes De hacerlo eso. mientras haces otras cosas. A diferencia de otras cosas, puedes Ujú, estar haciendo muchas otras cosas y estar orando en lenguas, ¿no? Entonces es algo que necesitamos como iglesia. Tenemos que entender que es una forma como está presente el Espíritu Santo entre nosotros. así Pero es. bueno, aquí dejamos la clase porque ya nos pasamos un poquito del tiempo. Queremos bendecir a todos, agradecer a todos su presencia en esta clase. No se las pierdan porque pues sigue, continúa y hay mucho más que platicar de todo esto. Y también denos testimonio de las cosas que ustedes están. Hay algunos que sí me han platicado, ¿no? Pero traten de mandar mensaje, decir a mí me pasa así, o como la pregunta que hace rato nos hicieron, estuvo muy bien la pregunta, así como esa pregunta y otras muchas dudas que puede haber, no se queden con ellas, pregunten porque queremos que aprendan no solo para que se lleven el conocimiento, sino para que en un momento determinado puedan ustedes resolver o ayudar a otras personas, ¿no? Ujú. Y bueno, pues el domingo, los que nos vemos el domingo a las 11 de la mañana, nos vemos ya sea presencialmente si nos acompañan, abrimos la invitación para que quien quiera llegar llegue, nada más acuérdese de su tapabocas, igual se le va a tomar la temperatura, se le va a asignar un lugar, en fin. Y de todas maneras tenemos la reunión virtual, bueno, por internet, que es YouTube o Facebook Live, ¿no? A las 11. Así es. Lunes, miércoles y viernes por este medio, como ahorita. Y pues que Dios los bendiga mucho. Bueno, pues buenas noches, bendiciones. Hasta luego, buenas noches.